Queridos amigos, buenas tardes. A nombre de Durante a Toronto, José Illescas los saluda. Hoy día 31 de julio 2024 damos inicio a nuestra sesión 122 de lectura y estudio de la versión 2021 del libro Durantia. Estábamos en el documento 66, El Príncipe Planetario. Llegamos hasta la cuarta sección y hoy día terminaremos de las 8 secciones que tiene este documento, las 4 últimas. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña oración al Padre, dándole gracias por estar nuevamente reunidos en su nombre. Gracias, Padre Celestial, por reunirnos hoy día. Estamos ávidos de nutrirnos con tus verdades reveladas. Estamos ávidos de buscar la perfección que nos has pedido, de querer entender esta revelación, de quererla difundir, de quererla transmitir a nuestros hermanos. Danos todas las luces mentales y en nuestro corazón para que podamos lograr ese objetivo, seguir a tu servicio. Te pedimos también por todas las personas que están pasando por problemas de salud, problemas económicos, persecuciones, guerras, escasez, en fin, para que las cosas cambien, para que encuentren solución a sus problemas, para que el mundo vaya mejorando un poquito cada día. Nosotros haremos nuestro granito de arena. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, que siempre nos acompaña, aquí con Él presente. Te damos gracias, amén. Muy bien, vamos a volver al documento. Lo Amén. comparto con ustedes en este momento. Mm, ¿Dónde está? Aquí. Creo que ya está llegando. Ok, ya lo vimos. Muy bien. Ok, vamos a llegar al punto. Se ha salido del sitio donde lo dejamos. Disculpen, se movió. No sé cómo, a lo mejor yo lo moví inconscientemente. Muy bien, ya estamos 5, no, terminamos la sección 4, estamos entrando acá a la sección 5, la organización de los 100. Muy bien, Renato, nos lees el primer párrafo, por favor, y el primer acápite de ese párrafo. Ok. Número 1. La organización de los 100. Los 100 estaban organizados para el servicio en 10 consejos autónomos de 10 miembros cada uno. Cuando dos o más de estos 10 consejos se reunían en sesión conjunta, esas reuniones de enlace eran presididas por Daligastia. Estos 10 grupos se constituyeron como sigue. 1. El Consejo de Alimentación y Bienestar Material, bajo la presidencia de Ang. Este grupo de expertos formó la alimentación, el agua, el vestido y el avance material de la especie humana. Enseñaron a excavar pozos, controlar los manantiales y regar. A los que procedían del norte o de las zonas más altas les enseñaron mejores métodos de tratar las pieles para su uso como vestimenta, y los maestros de las artes y las ciencias introdujeron posteriormente la tejeduría. Ok, muy bien, vamos a analizar un poquito estos dos párrafos que acabas de leernos. Habíamos visto que Caligastia viene con un séquito corpóreo, o sea, con sus representantes visibles para la población que en ese momento había en Urantia, que eran 500 millones de personas. Bien, se establecen en lo que en ese momento también era el centro del mundo, porque la población se distribuía entre Europa, Asia y África. Todavía no habían poblado América. Eso vemos cuando las razas de color empiezan a extenderse, ¿no? Eh, Bien, entonces estos 100 se organizan en unos comités, que son 10 comités, y se reparten en grupos de 10 por comité, lo cual hacen los 100. Y estos grupos eran mixtos, ¿no? 5 hombres, 5 mujeres, como vemos en este cuadrito.
La primera comisión era el Consejo de Alimentación y Bienestar Material, presidido por ANG, ¿ok? Todos estos líderes de grupo tenían un nombre de 3 letras, como vamos a ver, como NOT, por ejemplo, ¿no? O BON, o DAN. Bien, entonces estos 100 consejos autónomos, estos 10 consejos de 10 miembros cada uno, ¿no? Estaba presidido por uno y cuando se reunían dos o más sesiones, cuando se reunían dos o más consejos en sesión, esta sesión era presidida por Daligastia, el segundo, digamos, el lugarteniente, el representante directo de Caligastia. ¿Mm? También este Daligastia era invisible, era otro Lanamandec secundario, como dijimos la semana pasada, ¿no? Bien, ¿de qué se encargaba este primer consejo que se llamaba el Concilio de Alimentación y Bienestar Material, ¿no? De lo que eran alimentos, agua y ropa, ¿no? En cuanto a la alimentación, se encargaban de enseñar cómo debía almacenarse el alimento, cómo debía cocinarse, la cocción, cómo debía mantenerse el alimento por deshidratación o por la técnica del ahumado, ¿no? Y en cuanto al agua, les enseñaron a excavar pozos para obtener el agua de las capas freáticas, ¿no? De la corteza terrestre. También cómo encontrar las fuentes y cómo distribuir el agua de los ríos y de las fuentes para el riego de la tierra y el cultivo, y vamos a ver más adelante que otra comisión se encargaba de eso. Pero esta comisión básicamente se encargaba de eh, aprovechar en lo posible la comida, cómo mantenerla, cómo guardarla y cómo conservarla sin que se descomponga y pudiera ser perjudicial para la salud. Muy bien, queda claro esto. Entonces pasamos a al siguiente grupo. Mario, por favor, ¿nos lees? Se hicieron grandes, se hicieron grandes avances en los métodos de almacenamiento de alimentos. El hombre aprendió a conservar comida cocinada, desecada y ahumada. Las hambrunas que Convirtió diezmaban. perdón, te saltea un renglón. Repite esta parte del hombre aprendió. El hombre aprendió a conservar comida cocinada, desecada y ahumada, que se convirtió en la primera forma de propiedad. Se le enseñó así a prevenirse contra las hambrunas que diezmaban periódicamente el mundo. Mil disculpas. Ya habíamos Gracias. adelantado un poquito esta parte, ¿no? Pero acá dicen una cosa interesante, ¿no? La comida, las reservas de comida se convirtieron en la primera propiedad, ¿ok? Entonces, el que sabía conservar comida y sabía guardarla, ya tenía Claro. un patrimonio, tenía una propiedad que debía ser respetada por otros, ¿no? A no ser que él quisiera compartirla. Bueno, seguimos. Rita, por favor, nos lees la siguiente. 2. La Junta de Domesticación y Utilización de Animales. Este consejo se dedicó a la tarea de seleccionar y criar los animales mejor adaptados para llevar cargas y transportar a los seres humanos, para proporcionarles alimento y más adelante para ayudarlos a cultivar la tierra. Este eficaz cuerpo estaba dirigido por Bomi. Sí, permita con estos 2 párrafos para comentar todo junto. Dale. Se domesticaron varios tipos de animales útiles, hoy extinguidos, junto con otros que han seguido siendo animales domésticos hasta nuestros días. El hombre llevaba mucho tiempo viviendo con el perro y el hombre azul ya había logrado domar al elefante. La vaca había mejorado tanto, perdón, la vaca había mejorado tanto gracias a una esmerada cría
que se convirtió en una valiosa fuente de alimento. La mantequilla y el queso pasaron a formar parte habitual de la dieta humana. Se enseñó a los hombres a utilizar bueyes para llevar cargas, pero el caballo no se domesticó hasta una fecha posterior. Los miembros de este cuerpo fueron los primeros que enseñaron a los hombres a utilizar la rueda para facilitar la tracción. Por esos días se empezaron a utilizar palomas mensajeras que servían para enviar mensajes o pedir auxilio en los viajes largos. El grupo de Bonn consiguió adiestrar a los grandes fándores como aves de pasajeros, pero se extinguieron hace más de 30.000 años. Muy bien. Ok. Entonces, esta segunda comisión es la llamada Junta de Domesticación y Utilización de Animales. La presidió Bonn. Bien. Entonces, aquí aprendieron a utilizar a los animales como bestias de carga, también para el transporte terrestre y también el transporte aéreo. Ya nos hablan acá por primera vez de esas aves de transportes, los fándores, que perduraron varios cientos de miles de años hasta la llegada de Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva exploraron el jardín montados en una de esas aves y se extinguieron desgraciadamente hace unos 30 y tantos mil años, dice, ¿no? Bien, se extinguieron hace exactamente 30.000 años y Adán y Eva vinieron hace 37.000 años. O sea que estas aves existieron 7.000 años después de la llegada de Adán y Eva. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué más hicieron? Vieron que habían algunos animales que podían servir de sustento, otros que ayudaban a la labranza, ¿no? Seguramente los bueyes que se usan hasta ahora en muchos sitios, y también utilizaron aves para mandar mensajes. Las palomas mensajeras seguramente datan de esa época, ¿no? Y también se empezó a usar la rueda, o sea, les enseñaron a hacer la rueda. Ahora, nos hablan de que les enseñan a utilizar productos de la leche de vaca, ¿no? Como el queso y la mantequilla. Eso es interesante, también data de esa época. O sea, no fue algo que espontáneamente se le ocurrió hacer a alguien, eso fue enseñado y fue enseñado en estas escuelas de Dalmatia. No es fácil que a alguien se le ocurra cómo hacer mantequilla o cómo hacer queso, ¿no es cierto? ¿De dónde se les va a ocurrir? Menos a un hombre primitivo que no tiene muchos elementos de juicio para idear, ¿no? Una cosa elaborada como es el queso y la mantequilla. Muy bien, seguimos. Gloria, por favor, la siguiente comisión. Sí, buenas tardes. Por esos días se empezaron a utilizar palomas mensajeras que servían para enviar mensajes o pedir auxilio en los viajes largos. El grupo de Bonn consiguió adiestrar a los grandes fándores como aves de pasajeros, pero se extinguieron hace más de 30.000 años. Bien, ya habíamos leído esto, pero continúa con el número 3 completo, ¿ok? Claro, los asesores en materia de defensa contra animales depredadores. Además de intentar domesticar ciertos animales, el hombre primitivo necesitaba aprender a protegerse de la destrucción que podía causar el resto del mundo animal hostil. Este grupo estaba capitaneado por Dan. Continúa el último párrafo. Las murallas de las ciudades antiguas servían para protegerlas de los animales feroces e impedir ataques por sorpresa de humanos hostiles. Los que vivían sin murallas o en el bosque tenían que recurrir a las viviendas arbóreas, las cabañas de piedra y las fogatas nocturnas. Por eso era muy natural que estos educadores dedicaran mucho tiempo a instruir a sus alumnos en la mejora de la vivienda humana. Se hicieron grandes progresos en el sometimiento de los animales gracias al empleo de mejores técnicas y la utilización de trampas.
Ok, entonces esta tercera comisión, llamada de los asesores sobre el dominio de los animales de rapiña, que estuvo presidido por Dan, básicamente se encargaba de cómo protegerse contra bestias feroces y también contra ciertos pseudohumanos que pululaban cerca, ¿no? Y, y que podían atacar la ciudadela. En casi todas las tribus se protegían de alguna forma y los que no hacían murallas, pues tenían que buscar lugares altos, qué sé yo, para estar más protegido tanto de animales como de otros seres que hostiles, ¿no? Que podían atacarlos, podían, qué sé yo, robarles el alimento, en fin. ¿No? Bien, entonces, básicamente les enseñaron eso, ¿no? Cómo construir murallas. La misma ciudad de Alamaty tenía una alta muralla para evitar eso. Y cómo hacer trampas también para que cayeran los animales o también otros humanos que quisieran invadirlos o quisieran atacarlos. Ok, seguimos con la siguiente comisión. Marlene, por favor. Cuarto, el cuerpo docente para la diseminación y conservación del conocimiento. Este grupo organizó y dirigió los esfuerzos puramente educativos de aquellas primeras edades. Estaba presidido por FAT. El procedimiento educativo de FAT consistía en enseñar mejores métodos de trabajo y supervisar al mismo tiempo su aplicación. FAT formuló el primer alfabeto e introdujo un sistema de escritura. Su alfabeto contenía 25 caracteres. Esos primeros pueblos utilizaban como material de escritura cortezas de árbol, tablas de arcilla, losas de piedra, un tipo de pergamino hecho de pieles manchadas y una especie de papel rudimentario fabricado con nidos de avispas. La biblioteca de Dalmatia, destruida poco después de la deslealtad de Caligastia, constaba de más de 2 millones de documentos distintos y era conocida como la Casa de Fat. Bien. Léete el último párrafo para ¿Continúo? comentar todo, sí. El hombre El es... hombre azul, el hombre azul tenía predilección por la escritura alfabética y fue el que hizo los mayores progresos en esta dirección. El hombre rojo prefería la escritura pictórica, mientras que las razas amarillas derivaron hacia el uso de símbolos muy semejantes a los que emplean ahora para las palabras e ideas. Pero el alfabeto y muchas cosas más se perdieron después para el mundo durante la confusión que acompañó la rebelión. La defección de Caligastia destruyó la esperanza de una lengua universal para el mundo, al menos durante edades incalculables. Ok, entonces vamos a ver, acá nos dicen varias cosas interesantes de la comisión de FAD, que se llamaba el Cuerpo Docente para la Difusión y Conservación del Conocimiento, ¿ok? Haciendo un paréntesis, le doy la bienvenida a Octavio, que acaba de conectarse. Bienvenido, Octavio. Gracias, buenas tardes, gusto en saludarlos. Tiller. Ok, bien. ¿Qué hacía este cuerpo docente para la difusión? Bien, aparte de la supervisión del sistema de empleos y la capacitación de las personas que debían trabajar o emplearse en diferentes campos, ¿no? Ellos crearon un alfabeto, crearon el primer alfabeto de la humanidad que tenía 25 caracteres, o sea, 25 letras, ¿ok? Y empezaron a escribir en diferentes materiales, por ejemplo, en cortezas, en una especie de pergamino. El pergamino, ustedes saben, es la piel de ciertos animales, ¿no? Eh, es el pellejo qué sé yo, de carneros, pueden usarse distintos animales para hacer pergaminos. También usaban placas de arcilla, ¿no? Láminas de piedra en donde se pudiera, pues, escribir con tinta. Y también el papel avispa, le digo yo, ¿no? Que sacaban, era un material que sacaban de los nidos de las avispas.
Bien, y esto pues se fue cada vez perfeccionando y a través de los años, estamos hablando de miles de años, ¿no? Se fue acumulando toda una literatura hecha con esto, con este abecedario y estos materiales, ¿no? Y se logró hacer una biblioteca, la primera biblioteca de la humanidad, que se llamó la Casa de Fat, ¿no? Nos dicen que en esa biblioteca habían como 2 millones de estos escritos, ¿no? No sé si eran láminas o rollos de pergamino. Bueno, no podríamos en el sentido estricto de la palabra decir que eran libros, ¿no? Pero era el equivalente primitivo a los libros que existen actualmente, ¿no? Y 25 millones es un gran número, o sea, ya había toda una fuente de información y cultura en esa casa de Fat. Ahora nos dicen cosas interesantes, que los grupos de personas preferían ciertas formas de comunicación o de escritura, ¿no? Nos dicen que el hombre azul usó el alfabeto, pero el hombre rojo prefería la pictografía. ¿Qué es la pictografía? Tratar de expresar una idea a través de un dibujo. En vez de escribir árbol, hace el dibujito de un árbol, ¿no? Y si hacen varios arbolitos, están hablando de un bosque, ¿verdad? Entonces, y el hombre amarillo más bien usó símbolos, usó, ¿cómo le llaman a esto? Eh, Tiene un nombre técnico, ¿no? Todo lo que es los caracteres de la escritura oriental, ¿no? Este, que son parecidos, pero no son exactamente iguales. O sea, hay un alfabeto, ¿no? Y son ideogramas, me parece que se les llama a eso, que la raza Sinogramas, amarilla, y, ¿no? Ideogramas, sinogramas, creo que llaman. que uno ve que tienen inclusive, son muy estéticos, ¿no? Una forma muy linda. Entonces, este era otra forma de expresión escrita, ¿no? Que prefirió la raza amarilla, o el hombre amarillo, como lo dicen ahí. Muy bien, miren qué interesante, cómo va creándose la civilización, ¿no? En esas escuelas de Dalmatia. Anita, por favor, toma el siguiente. ¿Estás ahí, Anita? ¿O tu micro está cerrado? Voy a ver. Ahí, Sí, ahora sí. la Comisión de Industria y Comercio. El cometido de este consejo era fomentar la industria dentro de las tribus y promover el comercio entre los diversos grupos pacíficos. Su líder fue Nod. Este cuerpo estimuló todas las formas de manufactura primitiva. Contribuyeron directamente a elevar el nivel de vida con muchas mercancías nuevas pensadas para atraer a los hombres primitivos. Ampliaron considerablemente el comercio de una sal de mejor calidad producida por el Consejo de las Ciencias y las Artes. Ujú. Y sí, termina con este cortito. Fue entre estos grupos más ilustrados, educados en las escuelas de Dalmatia, donde se practicó por primera vez el crédito comercial. Una bolsa central de canje de créditos proporcionaba fichas que eran aceptadas en lugar de los propios objetos de trueque. Durante cientos de miles de años, el mundo no pudo mejorar estos métodos comerciales. Ujú. Miren ustedes, esta Comisión de Industria y Comercio. No hay nada que una más a los pueblos y promueva la paz entre ellos que el comercio entre los pueblos, ¿no? En esa época comenzó con el trueque, o sea, yo tengo esto, me sobra esto y tú necesito algo que tú tienes, en fin, había un intercambio comercial. Y para que haya intercambio comercial tiene que haber paz, tiene que haber una actitud, ¿no? De amistad y de paz, ¿no? Nos hablan de que la sal era una mercancía muy valiosa, ¿no? Eh, Inclusive se pagaba el trabajo con sal, de ahí viene la palabra salario, y que ellos mejoraron la sal, ¿no?
La sal se encuentra en las minas, pero también se puede obtener del agua de mar, ¿no? Y se inventó el crédito comercial. Fíjate qué interesante, el crédito comercial data de hace tantos cientos de miles de años, ¿no? Y también se hizo lo que yo diría una especie de moneda en fichas. Y desde esa época, todas esas técnicas que empezaron así no han podido mejorarse, nacieron así de buenas, ¿no? Que persisten hasta nuestros días. Ok, seguimos. Mayra, por favor. 6. La escuela de la religión revelada. Este cuerpo fue de funcionamiento lento. La civilización de Urantia se forjó literalmente entre el yunque de la necesidad y los martillos del miedo. Sin embargo, este grupo había hecho progresos considerables en un intento de sustituir el miedo a la criatura, el culto a los fantasmas, por el miedo al creador, antes de que sus trabajos fueran interrumpidos por la confusión resultante del levantamiento secesionista. Este consejo estaba encabezado por Hub. Ok, sigue, continúa, por favor. Ningún miembro del equipo del príncipe quiso presentar una revelación que pudiera complicar la evolución. Solo presentaban la revelación como su punto culminante tras haber agotado las fuerzas de la evolución. Pero Hub se dio al deseo de los habitantes de la ciudad de establecer alguna forma de servicio religioso. Su grupo proporcionó a los talamatianos los 7 cánticos de adoración y les dio también la frase de alabanza cotidiana. Finalmente les enseñó la oración del Padre, que decía: Padre de todos, a cuyo Hijo honramos, míranos con favor, líbranos del miedo a todo salvo a ti. Haz que seamos una satisfacción para nuestros maestros divinos y pon la verdad en nuestros labios por siempre. Líbranos de la violencia y de la ira. Danos respeto por nuestros ancianos y por lo que pertenece a nuestro prójimo. Danos esta temporada pastos verdes y rebaños fructíferos que llenen de alegría nuestros corazones. Rezamos para que llegue pronto el elevador prometido y queremos hacer tu voluntad en este mundo como otros lo hacen en mundos más lejanos. Y termina ¿Termino ya? con el último párrafo, por favor, ¿sí? Vamos a comentarlos todos juntos. Aunque el equipo del príncipe estaba limitado a los medios naturales y métodos ordinarios de mejora de las razas, prometieron el don adánico de una raza nueva como meta del crecimiento evolutivo posterior, cuando se hubiera alcanzado la cima del desarrollo biológico. Muy bien, muy bien. Este párrafo se presta a algún tipo de confusión. Les voy a explicar por qué. Este colegio de la religión revelada, presidido por Hub, ustedes saben que cuando se inaugura una dispensación, que es la que trae el príncipe, es un hijo divino, y también viene la revelación, viene la primera revelación de la verdad, vino con el príncipe, la cual no se dio, desgraciadamente, no, o se dio a medias o se dio mal, o después se distorsionó. Entonces, nos dicen que Hub, que era el que presidía esta comisión, no dio la revelación para no influir o para no interferir con la evolución natural. Lo primero que debían hacer era sustituir el temor eh, supersticioso a las cosas, ¿no? Por el temor de Dios. Sin embargo, vemos que en la oración decimos, líbranos de todos los temores excepto el temor a ti, ¿no? Bien, era, creo, importante para el hombre primitivo sentir un poco de temor o de respeto por Dios y por su representante, que era el príncipe planetario.
Esta oración está dirigida al Padre de todos, ¿no? No está dirigida a Caligastia, sino a un padre por encima de Caligastia, y Caligastia viene a ser su hijo, ¿no? Que viene a servir a todos ¿no? A las criaturas creadas por él. Entonces, hay una suerte aquí de un poco de confusión, porque dice que debían sustituir el temor de Dios por el temor a los espectros, o sea, a los muertos o algo así, a los fantasmas, ¿no? Pero no se dio la revelación como debía ser, no se dio completa para no complicar la evolución, nos dicen. Ahora, sin embargo, Ab estableció un servicio religioso, ¿no? Con 7 cánticos de adoración que se hacían diarios, junto con una frase laudatoria, ¿no? Y también enseñó la oración del Padre, que duró muchísimos años, miles de años, diría yo. Entonces, dice la oración: míranos con favor, líbranos redímenos del temor, salvo el temor a ti. Bueno, parece que era necesario que el hombre primitivo sintiera temor de Dios. Sin embargo, ahora, al menos la religión católica a la cual yo pertenecí, podría decirlo así en pasado, porque ya he seguido otro rumbo. Bueno, todos los que estamos acá nos guiamos más por la religión revelada y por una relación directa con nuestro ajustador, que es el mismo Dios viviendo dentro de nosotros, ¿no? Y un poco estamos al margen de los cultos, de las cosas y los dogmas que nos imponían. Y entre una de las virtudes teologales, si ustedes recordarán, es el temor de Dios, ¿no? El santo temor de Dios, cosa que a mí no podía digerir eso, no podía comprender cómo, si Dios nos ama, tendríamos que temerle, ¿no? Si Dios es un Padre amoroso con nosotros, ¿por qué yo tendría que temerle? Entonces me daba una explicación un poco fofa de que sí, pero Dios es Dios, y es una forma de respeto, es una forma de mirarlo con reverencia o con adoración, pero nada de eso me convencía, ¿no? De por qué usar la palabra temor de Dios, ¿no? Bueno, pero para esa gente que le tenía temor a todo, que por lo menos centraran el temor en alguien que nunca les iba a hacer daño, el temor a Dios, ¿no? Como una primera forma, una forma elemental o muy rudimentaria de respeto y adoración al Creador. Bueno. Entonces, otra cosa interesante que nos dicen aquí es que ya ellos sabían de la venida de Adán y Eva, ¿no? En la oración dicen: por la pronta llegada del elevador prometido, ¿no? Entonces sabían que iba a venir alguien que los iba a ayudar a mejorar eh, como personas, en cuanto a que tuvieran mejor salud, tuvieran la mente más clara, más inteligencia, qué sé yo, y muchas otras cosas, ¿no? No sé exactamente qué cosas les dirían, tampoco está explicado acá en el párrafo, pero sí sabían que iban a venir elevadores, que iba a venir gente que iba a traer un progreso a la humanidad, ¿no? Y ellos oraban por la pronta llegada de estos elevadores. Bien. También, entonces, y eso implicaba que al llegar estos elevadores iba a haber una raza nueva sobre la tierra. Bien, entonces ya un poco les estaban revelando la venida de Adán y Eva. Ok, interesante, ¿no? Seguimos. Leyó Mayra. José Luis, por favor. La comisión 7. Es el 517. El 7, sí, la comisión, los guardianes de la salud. Correcto. Los guardianes de la salud y la vida. Este consejo, dirigido por Lut, estaba encargado de introducir las condiciones de salubridad y promover la higiene
primitiva. Sí. Sus miembros enseñaron muchas cosas que se perdieron durante la confusión de las edades posteriores y no se volvieron a descubrir hasta el siglo XX. Ujú. Y azar eran medios de evitar enfermedad. Reducía considerablemente la mortalidad infantil y favorecía el destete temprano. Un segundito, José Luis. Muchas de las primeras, José Luis, discúlpame que te interrumpa. No sé si ustedes escucharon la última parte del párrafo. Yo lo he escuchado entrecortado. No sé si es mi internet. ¿Podrías volver a leer donde dice enseñaron a la humanidad que, por favor, léeme esta parte que dice enseñaron a la humanidad? Bien. No, ya se congeló. Esa Sí, Claro. Es tu recién internet, Viene Pepito. flojito. Sí, me ha salido Tu un internet mensaje. es el que está con flojera. Me ha salido un mensaje que mi internet está bajo. Bien, José Luis, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? sí, Ok, ¿podrías repetir? perfectamente, Gracias, creo que se está normalizando. Esa parte que dice, enseñaron a la humanidad, aquí, sí, claro, sí. enseñaron a la humanidad que cocer, hervir y asar eran medios de evitar enfermedades y también que cocinar así los alimentos reducía considerablemente la mortalidad infantil y favorecía el destete temprano. Sigue. Muchas de las primeras enseñanzas de los guardianes de la salud de Lut persistieron entre las tribus del planeta hasta los días de Moisés, aunque tergiversadas y muy modificadas. Sigue, por favor. Radicaba en el hecho de que las causas reales de muchas enfermedades eran demasiado pequeñas para poderlas ver a simple vista, unido al respeto supersticioso que todos ellos sentían por el fuego. Se necesitaron miles de años para persuadirlos de quemar los residuos. Mientras tanto, se les insistía que enterraran su basura en descomposición. El gran avance sanitario de datos sobre los beneficios de la luz solar para la salud y su papel Contra la enfermedad. en la lucha contra la enfermedad. Ok, va. Antes de la llegada del príncipe, ¿continuó? Sí, quería hacer un par de comentarios antes de que continúes con los dos últimos. No sé si me escuchan bien. Ya tengo dudas de que cómo va esto. Bien, Sí, adelante. esta comisión presidida sí, por sí. Yo Luz, sí te escucho bien. ok, se encargaba de la higiene, de la sanidad, ¿no? Enseñaron a cocinar los alimentos, a hervir el agua posiblemente y también alimentos, a asar los alimentos, o sea, meterlos en un horno. Bien, para que se fueran mejor asimilables y pudieran pues estar libres de contaminación, ¿no? Bien, todas estas cosas fueron enseñadas, como les digo, no es que a alguien se le ocurrió cocinar o asar así por así. Todas estas cosas tenían una base científica, tenían un conocimiento de fondo que fue transmitido a estas personas primitivas, ¿ok? Y eso ya se mantuvo, digamos, se transfirió de generación en generación. Y muchas de estas enseñanzas perduraron hasta los tiempos de Moisés, pero dice, se confundieron, se distorsionaron, se cambiaron mucho. Ustedes saben que en el Pentateuco hay un libro que se llama el Levítico, ¿verdad? Sobre todo en el Levítico, en otros libros también, hay muchas normas, muchas pautas de salud
que sigue el pueblo judío, ¿no? Entre las cuales está lo de no comer la carne de cerdo, ¿no? Porque en esa época y en esta también, mucha carne de cerdo está contaminada por parásitos, ¿no? Pero cuando hay un buen control sanitario y la carne es bien cocida, el riesgo de contraer una enfermedad por comer carne de cerdo o cualquier otra carne es mínimo o prácticamente nulo, ¿no? Entonces, esas normas se conservaron, ¿no? Como dice ahí, interesante, hasta los tiempos de Moisés. Bien, ahora, la gente no sabía que habían microorganismos. Era difícil, no podían explicarles las causas microbianas de muchas enfermedades, ¿no? Pero les decían que cocinando, que usando el fuego, se prevenían enfermedades. Ahora, ellos tenían un temor supersticioso al fuego. Otra cosa, es que les enseñaron a enterrar los desechos en putrefacción. Y seguramente aquí están incluyendo los cadáveres de las personas que habían muerto, ¿no? Todo lo que estaba en putrefacción es fuente de contaminación y enfermedades. También les enseñaron a incinerar la basura. Le dijeron algo que también me acuerdo que cuando estudié la medicina hipocrática, Hipócrates insistía mucho en que la luz solar era como un médico. O sea, uno obtenía mucha salud al exponerse a la luz solar. Ya sabemos que muchas vitaminas se activan con la radiación ultravioleta del sol, ¿no? No la que quema, sino hay varias bandas de ultravioleta. ¿Se acuerdan cuando hablamos el espectro electromagnético? Bueno, entonces el sol hace mucho bien. Claro, el exceso de sol o estar mucho rato expuesto al sol, pues es perjudicial. Todo en exceso es malo. Pero les decía que salir al sol es bueno. También promovieron la higiene corporal, hacer el baño, ¿m? Bañarse. Eso promueve la salud. Bien. Y solamente se bañaban cuando habían ceremonias o alguna cosa muy especial. Se incluyeron también abluciones, o sea, lavados de manos o de ciertas partes del cuerpo en las ceremonias religiosas, en las ceremonias de purificación. ¿Mm? Bien, entre otras cosas que vamos a seguir leyendo. Ahora sí continúa, por favor, los dos últimos párrafos antes de la llegada. Antes de la llegada del príncipe, el baño había sido un ceremonial exclusivamente religioso. Era realmente muy difícil persuadir a los hombres primitivos de que se lavaran el cuerpo como práctica de salud. Lut indujo finalmente a los maestros religiosos a que incluyeran abluciones en las ceremonias de purificación que se practicaban una vez por semana durante las devociones del mediodía al Padre de todos. Estos guardianes de la salud intentaron también enseñarles a darse la mano en vez de intercambiar saliva o beberse la sangre como sello de amistad personal y símbolo de lealtad al grupo. Pero cuando no se sentían apremiados por la presión de las enseñanzas de sus líderes superiores, estos pueblos primitivos no tardaban en volver a sus antiguas prácticas ignorantes y supersticiosas que atentaban contra la salud y fomentaban Fomentaban las enfermedades. artes y las ciencias. Perdón, hasta ahí nomás. Hasta las enfermedades. Una preguntita. Sí. Ajá, Cuando era la se salió. creo que nos abandonó. No, ahí está ella. Estoy de vuelta. Wow. Nunca me había pasado esto tantas veces. Adelante. Anita, querías preguntar algo. Estabas justo hablando de tu pregunta cuando se cortó la cosa.
que les enseñaron. Sí. Es que hay una parte que dice, ¿no? Que enseñaron a darse la mano en vez de intercambiar saliva y de beberse la sangre. O sea, que se cortaban y bebían, o yo me cortaba y bebía la sangre del otro. O sea, ¿cómo era eso? Así es, así es. Bueno, habíamos hablado que lo de la higiene del cuerpo, el baño, trataron de incluir en las ceremonias religiosas las abluciones, ¿no? Y también enseñaron que era mejor darse la mano, un buen apretón de manos para sellar una amistad o como símbolo de lealtad al grupo, ¿no? En vez de intercambiar saliva o sangre, ¿no? De esos que se cortan. Yo he visto que hay algunas tribus, algunas, qué sé yo, ciertos pueblos, ¿no? Y no digo de la África, pero así súper primitivos, sino de lugares de, qué sé yo, Europa del Este o de las estepas rusas, en donde hay un sello de honor con sangre, ¿no? Y creo que los pueblos anglosajones también lo practicaron hasta la Edad Media, me parece, ¿no? Esto del sello de sangre. Pero ellos, bueno, recibían estas enseñanzas, trataban de cumplirlas, pero siempre volvían, nos dicen, siempre volvían a sus costumbres ancestrales, primitivas y salvajes. Es muy difícil cambiar rápidamente las costumbres que se han arraigado durante tantos años en un pueblo, en una civilización, en una raza, qué sé yo. Entonces, volvían siempre pues a sus costumbres primitivas, ¿no? Bien, voy a volver a compartir el libro que también se escapó el libro. Seguimos. Entonces ha leído José Luis. Octavio no lee. Renato, por favor, nos lees el siguiente, la octava comisión. El Consejo Planetario. El Consejo Planetario de las Artes y las Ciencias. Este cuerpo hizo mucho por mejorar las técnicas industriales de los primeros hombres y por elevar sus conceptos de la belleza. Su líder fue Mech. ¿Sigo? Por favor, continúa. El nivel de las artes y las ciencias era muy bajo en todo el mundo, pero los dalamatianos fueron instruidos en los rudimentos de la física y la química. La alfarería avanzó. Todas las artes decorativas mejoraron y los ideales de la belleza humana se realizaron considerablemente. En cambio, no hubo casi progreso musical hasta la llegada de la raza violeta. Continúa, por favor. Aquellos hombres primitivos no consintieron en experimentar con la fuerza del vapor. No pudieron superar nunca su terror a la fuerza explosiva del vapor confinado. En cambio, se los pudo convencer a la larga de que trabajaran con los metales al fuego, aunque un trozo de metal al rojo vivo era un objeto aterrador para los primeros hombres. Ujú. Continúa, por favor, los dos últimos. Meg contribuyó mucho al avance de la cultura de los adonitas y al mejoramiento del arte del hombre azul. Una mezcla del hombre azul con la estirpe Andón generó un artísticamente dotado y muchos de ellos se convirtieron en escultores maestros. No trabajaban la piedra ni el mármol, pero sus obras de arcilla endurecida al horno, progresos en las artes del hogar, que en su mayoría se perdieron durante las largas y oscuras edades de la rebelión y no se volvieron a descubrir hasta los tiempos modernos. Gracias, Renato. Bien, vamos a volver acá. Miren ustedes, este es el Consejo Planetario de las Artes y las Ciencias. Mech, que presidía este Consejo Planetario, trató de promover las artes y las ciencias que estaban prácticamente en pañales en esa época, ¿no? Y comenzaron con la alfarería, o sea, hacer objetos
esculpir con barro, ¿no? Y después cocinarlos en un horno para endurecerlos. Bien, este, les hicieron ver que el cuerpo humano tenía una belleza natural. Les enseñaron a apreciar la belleza, ¿no? Por ahí empezaron. Y comenzaron a hacer estas cosas, estas pequeñas esculturas y seguramente objetos de uso común, ¿no? Por la alfarería, pues, es hacer platos, hacer vasijas, ollas, qué sé yo, para cocinar. La música nos dicen que no progresó casi nada, ¿no? O sea, sería una música más que nada percusión o quizás algunos sonidos con flautas o con cuerdas, ¿sabe Dios? No nos dan muchos detalles, pero nos dicen que la música como música ya vino con Adán y Eva, con la raza violeta que trajeron Adán y Eva. ¿Mm? Bien, trataron de inculcarles algunas cosas, algunos principios científicos, ¿no? Por ejemplo, que el agua hierve y que el vapor de agua a presión puede servir, ¿no? Para ciertas cosas. Pero eso fue muy difícil, ¿no? Enseñarles eso. Si ya le tenían temor al fuego, ver que el vapor contenido a presión podía explotar, ¿no? O, por ejemplo, al fundir un metal, se ponía candente, se ponía al rojo vivo y eso era un objeto aterrador, ¿no? Imagínense la quemadura que podía causar un trozo de cobre o de hierro o de plomo candente, ¿no? Obviamente tenían un temor natural a todas esas cosas y tenían que enseñarles cómo trabajar prudentemente sin que se produjeran accidentes, quemaduras, en fin. ¿No? Ahora nos dicen una cosa interesante, que hubo una mezcla racial de hombre azul con andonita que produjo un escultor maestro, ¿no? En trabajos de arcilla, como les decía, endurecidos al horno. ¿Mm? Bien. Muchas cosas buenas de esa época enseñadas por este Consejo Planetario de Artes se perdieron. ¿No? Se perdieron grandes progresos, nos dicen, en la economía doméstica también. Bien, pasamos a la siguiente comisión. No sé si se me escucha bien, porque me sale a cada rato el aviso de que el internet está bajo. Sí, te escuchamos bien, no yo. Muy bien. Mario, nos lees Estoy a varios kilómetros, ¿no? Sí, Mario, adelante. Sí. Los gobernadores Las relaciones tribales. de las relaciones tribales. El 9. El 9, por favor. Sí, empieza con Claro, los gobernadores de las relaciones tribales avanzadas. Este grupo era el encargado de elevar la sociedad humana al nivel de Estado. Su jefe era Tut. Estos líderes promovieron muchos los matrimonios intertribales. Recomendaban un periodo de cortejo para casarse tras la debida deliberación y habiendo tenido plena oportunidad de conocerse. Las danzas guerreras en el servicio de fines sociales valiosos. Se introdujeron muchos juegos competitivos, pero esos pueblos antiguos eran serios. El humor era prácticamente desconocido entre aquellas primeras tribus. Pocas de esas prácticas sobrevivieron a la desintegración provocada y posteriormente por la insurrección planetaria. Tus y sus compañeros trabajaron para promover asociaciones grupales de naturaleza pacífica, regular y humanizar la guerra, coordinar las relaciones entre tribus y mejorar los gobiernos tribales. En las intermedias
variaciones de Dalmatia se desarrolló una cultura más avanzada y esta mejora de las relaciones sociales contribuyó más alejadas. Pero el patrón de civilización que prevalecía en la sede del príncipe era muy distinto de la sociedad bárbara que evolucionaba en otras partes. Igual que en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, la sociedad del siglo XX no se parece nada a la cultura rudimentaria de los diminutos bosquimanos del norte. Muchas gracias. Gracias a ti. Miren ustedes, noveno consejo se llamaba de los gobernantes de las relaciones tribales avanzadas. ¿Qué quería decir esto, no? Elevar la sociedad a nivel de Estado, o sea que se generara un gobierno, ¿no? Y reglas que todos debían cumplir. Además, fomentaron el matrimonio entre tribus para que hubiera ya una relación familiar, ¿no?, entre los grupos que estaban más o menos dispersos. Y obviamente este matrimonio se acompañaba de un periodo previo de reconocimiento, ¿no? Un servinacuy, como dicen en Perú, en las costumbres antiguas incaicas. Bien. Otra cosa que se hizo, que se cambiaran un poco, se modificaran las danzas militares, esas danzas que hacían para ir a la guerra, por usar esa danza, pero para fines sociales, no para ir a matarse, ¿no?, entre ellos. También se introdujeron los juegos competitivos, unas olimpiadas rudimentarias, ¿no? No como las que están ahora en Francia. Bien, gran parte de esto se desintegró, nos dicen, con la rebelión. También trataron de crear grupos pacifistas, de humanizar. Internet. Ok, estoy de vuelta. Se volvió a cortar. Bueno, nos falta poco para terminar el documento y ahí lo vamos a dejar. No vamos a empezar el siguiente documento. Bien, nos decían que trataron de humanizar la guerra. La guerra per se es inhumana, ¿no? Pero digamos ya no masacrar al caído, al que esté herido, ¿no? Para rematarlo, ¿no? Bien, entonces trataron de que hubieran gobiernos tribales y relaciones intertribales amistosas. Bueno, nos dicen que, claro, los pueblos que circundaban la ciudad de Dalmatia estaban pues más civilizados, ¿no?, que los más alejados. Eran pueblos más civilizados. Estos mismos influyeron sobre otras poblaciones más alejadas, pero no todas estaban pues a ese nivel. Siguió habiendo mucha barbarie, ¿m?, en muchas áreas del planeta. Y finalmente nos ponen como ejemplo el caso de Sudáfrica, que es un país, bueno, que fue colonizado por Inglaterra y que tuvo un nivel de civilización más alto en comparación con otros pueblos africanos. Seguramente eso se notaba mucho más en la época en que se recibieron los documentos, en los años 30, ¿no? Habían muchas tribus, muchos pueblos totalmente primitivos. Todavía no se habían creado todas las naciones africanas que existen actualmente, ¿no? O sea, todo eso ha mejorado muchísimo desde que se recibió la revelación, ¿no? Pero parece que Sudáfrica era como una isla, lo único civilizado, y todo lo demás los llaman bosquimanes, ¿no? No sé, como que vivían en las ramas de los árboles. Bueno, voy a volver a compartir el libro para terminar con la última comisión. La número 10. A ver, este es interesante. Le tocaría a Rita, por favor. Bien. 10. La Corte Suprema de Coordinación Tribal y Cooperación Racial. Este Consejo Supremo
a las otras 9 comisiones especiales encargadas de la supervisión de los asuntos humanos. Este consejo tenía funciones muy amplias, pues le competían todos los asuntos de interés terrenal no específicamente asignados a los otros. Había sido aprobado por los padres de la constelación de Dentia las funciones de Corte Suprema de Urano. Ok, vamos a comentar esto. Este era, como decir, el poder legislativo, el poder judicial. Era una corte, tribunal, ¿ok? Un tribunal de coordinación tribal y cooperación racial, presidido por el gran juez Van. Bien, nos dicen que el tribunal con- Hola, ¿me ven? Ahora sí. Hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? Se Algunos te de escucha ustedes no los cuando veo. comenzaste Qué la terrible está explicación. esta sesión, disculpen. Bueno, este tribunal era muy importante. No solamente veía las apelaciones No, no es culpa tuya. de las otras comisiones, sino todo, dice, cualquier problema de interés, ¿no? Terrenal, o sea, de todo el mundo. No solamente de asuntos internos, no solamente de otras comisiones que apelaban, que en fin. Bien, y obviamente tenía un nivel que requirió la autorización expresa de los altísimos de Dentia para poder entrar en funciones, ¿ok? O sea, era un tribunal que tenía la venia de los altísimos. Tribunal de Coordinación Racial, Tribal y Cooperación Racial, así se llamaba. A ver, volvemos a compartir para seguir con el numeral 6. Este documento, como les decía, tiene 8 numerales, 8 secciones, pero felizmente no son muy largas, son cortitas. Seguimos. El reinado del príncipe le toca a la Rita Gloria, por favor. Tengo Sí. Perdón, hay una manito. Marlene, una adelante. pregunta antes de Sí, cómo no. planetarios a los otros mundos, mundos parecidos adecuadas a cada planeta. Discúlpame. ¿Podrías repetirme la pregunta que prácticamente no la he oído? Sí, la repito. Cuando el príncipe planetario llega a otro planeta, planetas habitados como Urano, las mismas comisiones, o sea, es algo parecido a lo que sucedió Exactamente, aquí en el planeta. así es exactamente, Marlene. Em, Todo este sistema está establecido para todos los mundos, al menos en el sistema de Satania, ¿no? Deben ir un príncipe cuando el planeta desarrolla una humanidad o un ser capaz de tomar decisiones morales, debe llegar un príncipe planetario trayendo la dispensación y trayendo la primera revelación de la verdad. Esto no es algo que sucedió solamente en nuestro mundo, es algo que sucede en todos los mundos y obviamente para generar la civilización se acompaña de un séquito corpóreo, se acompaña de muchos colaboradores, sobre todo ángeles, pero este séquito corpóreo que va a ser el nexo, el lazo entre los mortales y él, ¿no? Y que van a trabajar para enseñarles todas estas cosas que hemos estado viendo en estos 10 grupos de trabajo que se formaron para enseñar a la gente. Ellos iban a los pueblos, iban a las tribus
y seleccionaban a los elementos más capaces, los más inteligentes, los que veían, ¿no?, que podían aprender y después convertirse en maestros de sus comunidades. Después los devolvían. Vamos a ver más adelante cómo era el sistema. Después de que se graduaban, estudiaban 3 años y después se casaban y volvían a sus comunidades a trabajar. Ok. Pero esto es algo general, no se dio solamente acá en este planeta, sucedía en todos los planetas en donde aparecían seres em, racionales con voluntad y con libre albedrío para decisiones morales. Ok, entonces ya perdí la cuenta. Creo que le toca a ti, Digo yo, Florita. Sí, adelante. Pepe. Gloria. 6. El reinado del príncipe. El grado de cultura de un mundo se mide por el patrimonio social de sus seres nativos, y el ritmo de expansión cultural está enteramente determinado por la capacidad de sus habitantes de comprender ideas nuevas y avanzadas. La esclavitud a la tradición produce estabilidad y cooperación al enlazar sentimentalmente el pasado con el presente, pero ahoga al mismo tiempo la iniciativa y esclaviza los poderes creativos de la personalidad. El mundo entero estaba atrapado en el estancamiento de las costumbres atadas a la tradición cuando llegaron los 100 de Caligastia y empezaron a proclamar el nuevo evangelio de la iniciativa individual dentro del marco de los grupos sociales de entonces. Pero ese gobierno benefactor se vio interrumpido tan pronto que las razas nunca han llegado en Urantia. Urantia. A ver, hasta ahí nomás. Estos dos párrafos están bien concentrados de información y al menos a mí me pareció un poco difíciles de comprender, sobre todo el primero. ¿Me escuchan bien? No sé, porque me sale el mensajito de que el internet está con baja potencia. ¿Me escuchan Sí, bien? Pepe, sí se te ¿Siguen? escucha bien. Ok, bien. En esta Sí, sexta sí te sección, escuchamos. en esta sexta sección nos comienzan diciendo que el nivel cultural depende del legado de las personas. Podríamos decir que nos están hablando de el patrimonio social, o sea, lo que la gente ha logrado como cultura, ¿no? Y que la extensión, la amplitud o el grado de expansión o el incremento de esa cultura, de ese nivel cultural, depende de la capacidad mental para comprender nuevas ideas, para poder aprender cosas nuevas, podríamos decir. Eso es lo que nos dice el primer párrafo. Y después nos hablan de las tradiciones. Dicen, el apego a las tradiciones crea una estabilidad y una cooperación mutua. Todos se apegan a la costumbre, ¿no? Pero dice, ahoga las nuevas iniciativas, esclaviza la creatividad, o sea, impide que haya innovación, que hayan cambios. Perdonen una pausa, estoy abriéndole la puerta a mi querida esposa. Recién puede conectarse. A ver. Bienvenida, Ketty. ¿Estás ahí? Ketty, todavía no te veo. Ketty. Oh, se está demorando en entrar. Bueno, seguimos. Ya entró. ¿Dónde está? Hola, Ketty. Veo tu nombre, pero no tu cara. Está tu cámara cerrada. Bueno, ahora tampoco. Tampoco te veo. Bueno, ya saldrá. Problemas de la tecnología. Está Hola, Ketty, buenas.
Ya no Hola, te- que No sí. te veo, Ketty. Estás Oye, yo los veo todos, pero bueno,